que pasa mucha gente por sus manos, y la verdad que siempre ha sido gente que sin nada a cambio, algún cafecito hemos pagado, pero sin nada a cambio, han estado ahí siempre ayudándonos de verdad y impulsando por algo superior a lo que es vender máquinas, ¿no? Estamos más por ayudar al mundo, por ayudar a la gente, y ellos en su vida se dedican prácticamente a esto, ¿no? Y Christopher y la doctora Narro siempre han estado de verdad muy fuerte apoyándonos en todo esto, ¿no? Entonces, nada. Nuestra misión como empresa siempre ha sido también esa, por eso estamos todos alineados, de ayudar a las personas en el bienestar, buscando opciones siempre al máximo naturales y no dañando. Entonces es un poco el objetivo, ayudar a las personas de corazón. Y por eso yo creo que nos llevamos tan bien, porque tenemos los mismos valores y siempre es un placer, nos sentimos en familia. Ya no es ya no es trabajo, sino que es familia. Así que para nosotros forman parte de la familia. Así que bueno, pues Christopher, ¿vamos al lío? Vamos al lío. Venga, muchas gracias. Venga, a ti. Bueno, pues, grupo, yo mi idea de hoy es hablar un poquito sobre los principios de funcionamiento del organismo. La doctora Narro, la verdad es que lo que ha explicado es estupendo y me deja una muy buena puerta abierta para seguir con ese tema de la intoxicación, porque al final lo que quiero trasladar con esta ponencia es un entendimiento del cuerpo humano y después pues trasladaros unos protocolos que utilizamos para que podáis o no utilizarlo también en vuestra clínica, ¿verdad? Entonces, lo primero de todo que quiero empezar es hablando un poquito de la ionización. Voy a hacer, porque creo que muchas veces hablamos de la ionización o hablamos de muchos términos con tanta frecuencia que se normalizan, pero en realidad no comprendemos de una forma bien estructurada qué es. Y sin ganas de aburriros por la física, voy directamente a hacer una diferenciación para que entendamos la ionización, o quizás nosotros la entendemos, pero se lo podemos transmitir a un cliente que tenemos para que él también pueda comprenderlo. Yo la primera vez que empecé a utilizar el Infanium, hace ya, fue el 2015 o 2016, no me acuerdo, hace ya unos años. Yo lo sé, estaba pensando como te he dicho. Ya recuerdo que hace tiempo. Y creo que la duda que nos pasa a los que estamos aquí sentados, a los que tenemos que ofrecer este tratamiento, es siempre la misma, ¿no? Es, como bien decía el doctor Narro, cuando una máquina puede presentar 500 avales académicos o científicos, a ti como persona que llevas un centro te es mucho más fácil vender ese bono. Cuando algo no tiene ese mismo aval o apoyo científico y alguien te cuestiona, pues nos ponemos un poquito más nerviosos. Entonces, yo llevo toda la vida siendo cuestionado y me alegra mucho, porque quizá parte de mi personalidad. Yo trabajo como terapeuta alternativo, no sé, holístico, hay que cada uno lo llama de una manera. Yo soy osteópata, kinesiólogo, reflexólogo, posturólogo y todos los ojólogos que no se estudian en una universidad, básicamente, ¿vale? Entonces, para que conozcáis un poquito más, nosotros estamos ahora sentados aquí en esta academia, que es una marca familiar, que inauguraron mi padre y mi madre hace ya muchos años, y entonces pues estoy muy habituado a esto que vamos a hablar aquí, a que se nos ponga en cuestión, ¿no? Y estoy tan habituado a que se nos ponga en cuestión, pero tengo la consulta llena desde los 15 años hasta hoy, y la de mi padre estaba igual. Todo el mundo nos cuestiona, pero todo el mundo luego nos reclama y nos busca. Entonces, en realidad es un poco maravilloso que ocurra eso así, ¿no? A mí me gustan estas cuestiones porque la certidumbre es decir, y hay una doctora delante, que si un día fuésemos con la verdad en la mano en la Universidad de Medicina, derrumbaríamos muchos de los pilares que se enseñan ahí dentro. Porque están estructurados, algunos de ellos, en cosas que, bueno, las llaman científicas y otras que sí lo son. Entonces, como no debemos en ningún momento nosotros, que somos personas que ofrecemos esta terapia, sentirnos pormenorizados ante la duda de un cliente. Simplemente debemos de sentirnos invitados a enseñar y a dar a conocer. Entonces, la idea, la primera parte de esta ponencia es: yo voy a dar a conocer como si fuese un cliente mío. Quiero hablaros de ionización como si fuese un cliente mío. ¿Vale? Alguien que me explica, oye, Christopher, ¿esto qué es? ¿No? Porque yo la primera vez cuando vi la máquina, me decía, mira, ¿ves lo que sale en el agua? Y yo decía, oye, lo del agua me gusta, ¿no? Se ven colorcitos, se ven ahí. Ya hubo una química que hubo en ese momento que empezó también a decirnos, oye, pues hay uno como unos pequeños iones que salen, nos decían. Y a mí aquello me parecía interesante, pero
yo siempre vi la parte de la ionización como el punto clave de la terapia, ¿no? O sea, para mí la parte más interesante es la ionización. Entonces, esa es la parte que yo le transmito a un cliente, ¿no? Le explico. Y me gusta mucho que ahora tenemos con los móviles, no sé si habéis visto, ¿no? Los móviles ahora vienen con carga inalámbrica, ¿no? Pones así y recargan. ¿Habéis visto cuando un móvil tiene poca batería, cómo empieza a funcionar ya de forma lenta, torpe y demás? Pues yo le explico al paciente que nosotros somos una gran batería. Yo creo que eso es indiscutible. De hecho, cada una de nuestras células es una pequeña batería, ¿no? Son pequeños transformadores eléctricos que tenemos a nuestra disposición. Entonces, cuando tenemos que hablar de baterías, pues tenemos que hablar de electromagnetismo, porque una batería es electricidad con carga magnética, ¿sí? Entonces, si hacemos la electricidad funciona así, es un movimiento lineal que hace, y para que la electricidad funcione, esto es fundamental, la electricidad no puede funcionar si no tiene unos cambios de corriente. Es un electricista, un esquema que conoce perfectamente, que ve cada día, ¿verdad? Uno dice por ahí, me suena. Pues, ¿por qué? Porque la electricidad necesita de como un movimiento, y ese movimiento lo produce el magnetismo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hablar de imanes, que podemos hablar de polo norte, polo sur de un imán, cara positiva, cara negativa, pero claro, al final cuando nosotros con un imán empezamos a romperlo chiquitito, cada vez más chiquitito, hasta que ya necesite un microscopio para verlo, ya le vamos a cambiar el nombre y en vez de llamarle imán, le vamos a llamar ion, ¿vale? Entonces lo que quiero que entendáis es que el ion, castellanizándolo demasiado, pero para que se entienda, es un casi nanoimán, ¿vale? Entonces ahí tenemos, no es literal porque un imán siempre tiene dos partes, positiva y negativa en sí mismo, ¿eh? Simplemente es una analogía para que se entienda, un ion no es en este caso. Entonces, cuando nosotros cogemos algo que sí conoce todo el mundo, que al final es una célula, o sea, un átomo, ¿no? Nosotros vemos una representación muy bonita de un átomo que es como un circulito y un punto medio, ¿no? Que es el átomo de hidrógeno. Y eso es porque hay una separación entre estructuras físicas. Es decir, cuando nosotros vamos a ver un átomo, a su interior, realmente las cosas no se están tocando. Pero es mucho más interesante cuando tú, por ejemplo, expones en internet, si nadie lo ha visto nunca, sinapsis de un nervio, cómo los nervios se conectan entre ellos, ¿no? Y hay algo que es tremendo. Pasa como la radiografía. ¿Habéis visto alguna vez una radiografía de un hueso? Y si el hueso toca uno con otro, el diagnóstico no es muy bueno, ¿verdad? Los huesos normalmente como suelen estar, con una pequeña separación en la radiografía, ¿no? Entonces esa pequeña separación existe igual en la sinapsis de los nervios. Y entonces lo que quiero que se entienda con esto es que esos espacios en realidad están cubiertos por unas fuerzas magnéticas. Pasa que nosotros no tenemos el filtro para poder ver esa fuerza magnética por la que cubre. Entonces, entendiendo eso, si nosotros, por ejemplo, aquí le añadiésemos un puntito más o le sacásemos puntitos de dentro, estaremos cambiando su carga. Esa potencia, que sea más positivo o que sea más negativo, se lo iríamos cambiando. Y a eso es a lo que le llamaremos ion. Ya, básicamente es un electrón que suma o pierde carga. Y ya, sin aburrir más, paso vamos a hacer aquí una T. Y vamos a poner en disposición a unos iones como otros, ¿vale? Y vamos a entender exactamente en qué fases de la naturaleza lo tenemos. Cuando nosotros hablamos de iones positivos y hablamos de iones negativos. A priori, no hay ninguno nunca que se le pueda considerar ni bueno ni malo. A mí me gusta mucho hacer una reflexión en las clases cuando la gente empieza a decirme, Christopher, tal cosa es buena, que sí, tal cosa es mala, que sí. Y claro, cuando tú llevas mucho tiempo, te cuesta más ser tan rotundo en ciertas afirmaciones porque no es tan así. Y siempre hago la misma broma, digo, oye, no sé, bébete 25 litros de agua ahora en este rato. Porque todo el mundo pensaría que el agua es buena, ¿no? O los que vivían en Sri Lanka en el año 2001, ¿no? El tsunami, pues ya no veían tan buena el agua, ¿eh? Entonces, al final, la cuestión es en correcto equilibrio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un ion positivo, vamos a empezar, y un ion negativo. Bien. Quiero que entendamos qué función tienen básicamente, cómo sentiríamos, que es más fácil, cómo sentiríamos que tenemos un aumento de estos dos. O de los positivos o de los negativos. En el caso de los iones positivos, su función, que esto hay algunos que se entiende del sistema neurovegetativo, va a empezar a hacer paralelismos en su mente, del nervio simpático, el nervio vago, estas cosas, ¿eh? Pero básicamente en los polos positivos, o sea, el ion positivo tiene la función de activarnos.
Tiene la función, claro, es un poquito como te activa, y el cuerpo humano, en palabras del doctor Alberto Martí-Bosch, es una fábrica de ácidos. Cuando nosotros nos activamos, también favorece un poquito más estados de acidez, que no es mala siempre y cuando no llegue a ciertos límites, ¿no? Entonces, el polo negativo, en este caso el ion negativo, ¿qué tendrá? La capacidad todo lo contrario, ¿verdad? De inhibir, de relajar, de sedar. ¿Bien? Entonces, necesitamos una alternancia. Y finalmente esto lo podemos comparar con el día y con la noche, donde el polo positivo, el ion positivo es el Sol y el ion negativo es la Luna. Tú, si vives 6 meses continuos expuesto al Sol, tu salud no se va a ver igual de bien conservada que si te mantiene. Eso lo vemos en algunos países, ¿verdad?, donde hay 6 meses de oscuridad y 6 meses de claridad. Por tanto, mientras nosotros tengamos este ciclo, nos exponemos al Sol y nos exponemos a la noche, nuestro cuerpo puede ir cambiando de fase y haciendo sistemas de autorregulación. Perfecto. Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, me parece idóneo una exposición a un aumento de iones positivos? Aquí, en mi sala de trabajo, yo no quiero estar aquí relajado, inhibido y a gusto babeando. Quiero estar activo, quiero tener todos mis recursos mentales aquí al frente, quiero que mi corazón bombee la suficiente sangre para tenerlo todo y quiero que mis músculos estén preparados para cualquier movimiento. Con lo cual, si yo tengo que estar aquí o en mi sala de masaje dando 10 masajes, no quiero precisamente que sea un entorno tremendamente negativo. Al revés, quiero que sea más positivo. Sin embargo, cuando me voy a un entorno de meditación, de relajación, donde lo que quiero es todo lo contrario, es bajar esas vueltas, ¿no?, pues buscaría un entorno que tenga más dominancia de iones negativos. Entonces entendemos perfectamente que al final uno activa que otro inhibe y que ambos son igual de necesarios y que se complementan como el día y la noche o como un sistema simpático y el parasimpático. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde encontramos o cómo encontramos a estos iones? ¿Vale? Aquí está la parte chula. Nosotros tenemos los iones positivos, los iones negativos. Cuando queremos encontrar iones positivos, nos sirve cualquier sitio, por ejemplo, que esté electrificado. Esos cables que pasan por aquí, esos cables que están detrás de tu mesita de noche donde tú duermes, ese cable que pasa por ahí, eso por ejemplo también es estupendo. Por todo ese proceso de electrificación va creando un residual de iones positivos. Tenemos una máquina de iones positivos, casi todo el mundo en casa. Bueno, claro, aquí había gente que era de Vigo, ¿no? Los de Vigo igual no sé si es de no, los que vimos a veces tenemos todo sin falta, una máquina generadora de iones positivos que además todo el mundo sabe que le sienta mal. Yo todavía no he visto en mi vida a una persona que diga, Christopher, qué bien me levanto ahora que estoy poniendo el aire acondicionado para dormir. No me ha dicho eso nadie en la vida. Todo el mundo que se pone el aire acondicionado para dormir se levanta y dice fatal, mucosidades, rigidez articular, espasmo muscular, etc. ¿Sí? Claro, ¿a qué se debe? Aparentemente podríamos pensar también, obviamente hay fuerzas que son extrínsecas a nosotros, ¿no? La medicina china lo mezcla muy bien, son los acoples, ¿no? Ahí está la humedad, está el viento, está el calor, vale, todo eso obviamente el frío de aire acondicionado nos puede afectar, pero es que hay un veneno silencioso que tú no estás percibiendo, que está inundando a tu sistema nervioso. Porque pensar que el sistema nervioso de nuestro cuerpo funciona por campo electromagnético, ¿no? De hecho, sin querer ponerme excesivamente técnico, deberíamos algún día de mirar esa bomba de sodio y potasio y los canales iónicos de una célula, cómo necesita ese equilibrio para poder hacer intercambios. Ahora hablamos un pelín más sobre el tema, ¿vale? Entonces, estamos claros que en todo sitio electrificado y en todo sitio donde haya aire acondicionado, la concentración de los iones positivos es masiva. Por ende, lo único que va a hacer es ir acidificando y acumulando cada vez más estrés en el organismo. Ese estrés, yo quiero hacer una diferenciación del estrés que se habla cotidianamente a los clientes, que todo el mundo dice tengo estrés. Fisiológicamente el estrés es positivo. Hacer deportes es estresante, estudiar es estresante, dar estas charlas es estresante y correr detrás de mí es muy interesante. Todo ese estrés es positivo. Entrena el cuerpo, lo mejora, lo trabaja siempre y cuando después haya un cambio de polaridad
y podamos recuperar todo eso. Diferente es el distrés, que es cuando nuestro cuerpo está en un proceso negativo, no está pudiendo gestionar o no tiene recursos para gestionar esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo encontramos los iones negativos? Pues, por ejemplo, a orillas del mar, ¿no? A orillas del mar. Un sitio idóneo son las cascadas de agua. Ahora voy a echar un ejemplo espectacular, ¿no? Que era que al final el agua se mueve, tiene una corriente, su propia corriente, se mueve. Si no se moviese el agua, no sería muy sano meterse allí dentro. Entonces se mueve. Nosotros, ¿cómo simulamos, emulamos el movimiento que proporcionan los cambios de presiones dentro del agua y las termoclinas? Pues lo simulamos con un electrodo. ¿Bien? Entonces, todo donde el agua rompe es fuente de ion negativo. Y muy importante también, cuando estamos a mucha altitud, cuando estamos a muchos metros de altura, que se genera también, ahí el aire es mucho más rico en iones negativos. Después se nota perfectamente, por ejemplo, cuando se está formando una tormenta. Al inicio de formarse la tormenta, se nota el estrés en los animales. Se nota un montón, ¿verdad? Esa acidez que va generándose en el cuerpo, ese incremento a la respuesta, porque básicamente tú, ¿para qué te acidifica? Porque quieres salir corriendo, tú quieres responder con tu cuerpo. Entonces necesitas un montón de sustancias y todas ellas, como decía, son acidificantes. Cuando son muchos metros de altura, pues este tiene su nivel negativo. Y otra más, cuando ya rompe la tormenta, cuando ya llueve, literalmente, aparte de la limpieza propia del aire, que es la única forma de limpiar el aire mediante la lluvia, también se genera una nube de iones negativos que descarga y hace que estemos todos más relajaditos, ¿vale? Por eso son tan maravillosas esas tardes otoñales donde recién llueve y sales a dar un paseo. Sientan tan bien a las personas con procesos respiratorios. Entonces tenemos claro dónde tenemos cada uno de ellos. Entonces, la pregunta clave que le voy a hacer a alguien para tener una idea de su sistema, aparte de que estamos en el IPH, como saliva, es ¿usted dónde pasa más tiempo? Naturalmente. Hacer la respuesta de forma reflexiva. ¿Tú estás más tiempo en un sitio electrificado y con aire acondicionado o estás más tiempo en contacto con la naturaleza? Ten en cuenta que el ser humano, uno de sus graves problemas es la adaptación a desnaturalizarnos. Por ejemplo, no descargamos iones, nunca descargamos iones si no damos nuestro paseíto, si no nos abrazamos a un árbol. Hay calzado ahora minimalista, con mallas de cobre para descargar, por supuesto, pero no es una práctica que tengan todos nuestros clientes. Con lo cual, tenemos en cuenta que al aislarnos con plásticos, estamos reteniendo y conteniendo toda esa cantidad de iones, ¿vale? Bien, otra cosita más. Seguimos con esto. Nuestro cuerpo dice, oye, pues nos ha vendido. Porque estamos expuestos a iones, los iones nos pueden machacar, hemos fuera con aire acondicionado, vale. Pues tenemos medios, el cuerpo se autorregula. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos dos fosas nasales. El cuerpo prefiere utilizar la derecha cuando quiere obtener los positivos y prefiere la izquierda cuando quiere obtener los negativos. Bien, por lo cual vamos a hacerlo aquí, vamos a escribirlo. Positivo hemos dicho fosa nasal, perdón. Fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda para los negativos. Nosotros lo hacemos en un test de kinesiología para ver también la ionización del paciente. Tengo un cliente que solo recomendándole un tipo de respiración concreta, que era la de inhalar por una fosa y exhalar por otra, conseguimos reducir un dolor que sufrió durante la carrera, las maratones. Y reducir de una forma sustancial, ¿vale? Y como un proceso respiratorio. La medicina más antigua que yo conozco se llama Ayurveda. Y ya tenía esto. Respiraciones nasales, limpiezas nasales, o sea, todo ese trabajo ya lo contempla. Nosotros estamos redescubriendo el mundo. Que es la suerte de los occidentales es muy divertido porque descubrimos la vida continuamente, ¿no? Pero los orientales ya la tenían descubierta con la Ayurveda, ¿no? Y hacían esos ejercicios respiratorios, al igual que mantras de vibración para mantener siempre ese equilibrio. Esto es muy fácil de percibir, porque por una vez te pones mal, tienes la nariz atascada, ¿sí? Y dices, mira, solo puedo respirar por esta. Y cuando se lo va a enseñar de al lado, dices, mira, no, ahora se ha abierto la otra. Y el cuerpo va generando una alternancia, ¿vale? Porque va manteniendo de esa manera su equilibrio. No obstante, por mucho que yo quiera respirar solo por mi izquierda, si estoy en este ambiente,
entiende que indudablemente no tengo medio para obtener nada del aire. Entonces tú vamos a poner el ejemplo con el agua. Que decía Nazario, oye, cuidado con qué agua le dan, ¿no? Yo soy un poquito más bruto. Te digo, el agua no hidrata. ¿Vale? El agua no hidrata. Porque al final a la gente que le contamos las cosas como muy suavecito para no parecer nosotros, que no nos llamen conspiranoicos ni ese tipo de cosas. Pero oye, pues si tú llevas como quieras, pero que el agua no hidrata. El agua si que tú te estás viendo, no te hidrata. Te hidrata más la fruta o la verdura cruda que te has tomado por la cantidad de minerales, es decir, las sales minerales, los solutos, los electrolitos, llamarlo como queráis. Te hidrata eso mucho más que esa agua que te estás bebiendo. Ahora, que tú te la tengas que beber bien, porque nosotros respirando eliminamos un montón de líquido y tenemos que reponer líquido, pero me vais a diferenciar, vosotros que sois profesionales, el líquido de hidratación, ¿vale? La hidratación es algo más que líquido, ¿vale? Bien. Entonces, estamos ya. Tenemos fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda para regular esto. No obstante, oye, como mi paciente no se mueve, tengo un problema. Por tanto, en este caso vosotros con linfaneo, ¿qué es lo que tenéis? Tenéis la posibilidad de acercarle a esa persona nuevamente a esta barrera, a este equilibrio. Porque esa persona se va a ir. Y si nosotros esto se lo extrapolamos ahora a una tabla de pH, del potencial de hidrógeno, para medir. Cuando decimos pH, aquí todo el mundo sabe perfectamente qué es el pH, o sabemos qué es el pH, pero no me preguntes, Christopher, no vaya a ser que no lo tenga muy claro. ¿Qué me decís? Vale, perfecto. Entonces, cuando alguien me pregunta, porque a mí mi cliente me dice, Christopher, es que yo del pH he escuchado hablar mucho, pero ¿qué es el pH? Digo, yo el pH es como si las células se preguntasen entre ellas, ¿no? Por el clima que hace su entorno. Imagínate, ¿no? Si yo te digo, oye, ahora que voy para Vigo a Vero, de viaje, ¿qué tiempo hace allí? ¿Cómo está? ¿Me llevo chaqueta o me voy? No, pues hace frío, estamos alcalinos, o hace calor, estamos ácidos. Entonces, sería una forma en la que medimos lo que es la calidad del tejido y medimos el líquido, ¿no? Se hace desde una piscina hasta ahora nuestro cuerpo, por supuesto. Pero quiero que entonces entendáis en vuestra cabeza que pH viene a ser como el clima en el que viven tus células, tejidos, órganos y por ende sistemas. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de una línea de pH en la que tenemos que ir a 14, si nos vamos al punto más alcalino que existe, y donde partiríamos en cero en el sistema ácido o básico. Vale, 7,346, 7,346 es donde se supone que nos tendríamos que mantener, pues está muy bien. Obviamente esto cambiará, no es lo mismo hablar de la piel que hablar del ácido clorhídrico del estómago. Estamos hablando de pH diferentes, pero la media, y más sobre todo tu sangre, tiene que estar aquí. De hecho, para que os fijéis en la historia, y simplemente esto es un dato profesional para no transmitirlo a vuestro cliente, pero para que entendáis porque tú ves un pH que dice 6,5. Dice, está un poco bajito, yo lo escuchaba, ¿no? Cuando estábamos, dice un poco, y tú cuando tienes veces un poco, 6,5 es un alien. ¿Os acordáis de la película Alien, que la sangre corroía el metal? Eso es un 6,5, ¿eh? Entonces, quiero que entendáis esto. Yo aquí tengo un vaso con agua de mar, y tengo muy poquita agua de mar, ¿vale? Y si ahora lo mido, imaginad que esto está en 7,4. Para que yo baje a 7,3, tengo que multiplicar por 10 la concentración de ácidos en ese terreno. Que bajado una decimal de pH no es un poquito. Tengamos en cuenta nosotros como técnicos, como terapeutas, esa idea. Que yo solo tengo que trasladar a mi cliente sin asustarle, sin decirle, oye, de aquí vas para seguros o casos, sin asustarle. Pero que entendamos que de un 7,4, un 7,3 a un 7,1 es una gran diferencia. Es más, en sangre, si alcanzases valores de 7, entrarías en coma. O sea, te pones a beber, nos ponemos a beber alcohol, luego si hacemos la prueba, nos ponemos a beber cerveza, a ver quién cae primero al coma etílico, nada más que tu sangre alcance el valor 7, vas al coma etílico. ¿Vale? Entendemos entonces, cuando nosotros estamos viendo esos pH de 6, que decimos, ¿está bajillo? No. Hay que hacer una propuesta seria de trabajo porque esto es un gran problema. A mí no me apetece mucho salir de casa cuando hace 48 grados de temperatura en el exterior. Todo me funciona mal, todo me sienta mal y me dificulta vivir. Entonces tu célula, esto no lo puede hacer, ¿vale? Y tiene serios problemas con su medio externo.
Y ahora os hago un recordatorio de una frase que tiene por ahí puesta Lemme en uno de sus libros, de Otto Heinrich Warburg, ¿no? Cuando le dieron el premio Nobel, que es que una célula, si pasa un tiempo sin oxígeno, ¿no? 48 horas con una bajada del 30% del oxígeno, puede cambiar su estrategia. Las células tienen estrategia, las células quieren sobrevivir, ¿vale? Las células no se suicidan, ¿no? Aunque exista la apoptosis celular, pero ella no lo hace voluntariamente, el suicidio de forma cariñosa, ella quiere aguantar hasta el último instante. Entonces, cuidado con dejarla en climas a tu célula que son desfavorables, porque puedes llegar a pensar que necesita un cambio de estrategia para sobrevivir, y eso es lo que luego el médico te dirá como una mala noticia de tu salud. ¿Vale? Entonces, yo con esto también quiero romper una idea que es... No es saludo, está Remy se asusta siempre, pero yo cuando me dice la gente, Christopher, yo todo el mundo escucha el cáncer es genético, ¿no? Y yo digo, mira, yo no soy experto en genética, y ya os lo declaro, ¿vale? Ni experto en epigenética, ni experto en prácticamente nada, que no sean músculos, huesos, tendones y ligamentos. Pero ¿quién fue ese señor o señora primero que tuvo cáncer y copuló con la población mundial entera, por Dios? Que ahora todo el mundo está expuesto en 20 años, 2 décadas, de repente hay algún listo o lista que se ha dado un paseo por el mundo y ha ido diseminando a diestro y siniestro. Por favor, yo te digo que seamos serios. Cuando las cosas son... Primero, el que entiende de genética no te puede decir que algo en una genética no cambia en 2 décadas. En 2 décadas no cambia. Si todavía hay algunos que tenemos bola de juicio, ¿no? Y siguen saliendo. Todavía hay algunos que tenemos aquí un apéndice en el esternón y esto cambia muy lento. Entonces, vosotros simplemente que asentéis la idea, cuando tú en tu cabeza cambias la idea de que esto no es genético, ¿sabes lo que acabas de hacer? Desbloquear una nueva idea que es, entonces es posible trabajar. Porque cuando es genético un castigo divino, yo me siento aquí y que Dios me tire su rayo ahí, desde el cielo. Pero cuando empiezas a pensar, esto puede tener que ver con epigenética, hábitos, hostia, pues es una idea que le puedes transmitir a la persona y le puedes volver a incrementar el nivel de fe. Le pones el nivel de fe al 100%, es decir, puedo trabajar entonces, ¿vale? Si es genético no puedo trabajar. Esto me lo ha castigado mi papá o mi mamá. ¿Vale? Encima para colmo le tengo un enemigo en casa, la familia. Tú me dejaste, ¿no? El piso de la playa, sí, pero... Me ha dejado también. Vale, entonces, oye, entendemos que en el pH una bajada de un decimal es sumar 10 veces la concentración. ¿Vale? O sea, vamos a otro ejemplo. Yo cojo un vasito de agua, que lo tengo por aquí, pero todo el mundo sabe un vaso de agua, y con un vaso de agua le echo una sola gota de lejía a un vaso de 200 centilitros y me lo bebo. Tampoco me va a asustar mucho eso hacerlo, ¿eh? Pero si ya son 10 gotas en un vaso de 200 centilitros, ya me empieza a asustar. Eso ya en mi cuerpo va a hacer algo. Y si ya son 20 gotas, no os puedo leer otro. Entonces, ¿veis la reflexión? ¿Vale? Cada bajada de un decimal es muy significativo. Sin que le lleguemos a asustar a la persona, pero sí que asustamos, oye, esto quiere decir que, y ahora tengo un PowerPoint que después compartiré para que se ponga a la gente y lo asustéis. Estáis en terror en el cuerpo. No, mentira, que el miedo la física yo también, la verdad. Vale, seguimos entonces con la organización familiar. ¿Te puedo interrumpir? Este esquema que existe, el del pH, ¿por qué lo pones en el 14? El nivel más alto creo que sigue siendo el 14 dentro de la tabla del pH. Sí. Va en valores del 0 al 14. Pero claro, nosotros tenemos... Claro, pero tú no, claro, es que si tú miras a un paciente y te da pH 14, está muerto. Ese señor se llama don bicarbonato. No creo. Entonces ellos te ponen el rango que se utiliza en las mediciones, el rango completo, pero claro, habla de unidad física. Porque nosotros digamos que con la máquina traemos la probabilidad del Sí. pH con los colores y los números, y esa no la he visto yo. ¿La tienes? No, claro. Aquí la tienes de 7,9 a 4,9. Ya cuando te sale 4,9 ya... Si te sale, claro, si te sale 4,9, ¿vale? Es tan ecológico. Se llama Beetlejuice, ¿vale? Es raro. Entonces te pone los rangos que te van a salir en el factor humano, ¿vale? Pero si tú quisieses medir una lejía, tendrías que utilizar valores más altos que vienen aquí, ¿vale? Correcto, ¿vale?
Entonces, familia, lo que estamos hablando ahora es ¿qué ocurre con la ionización positiva? ¿Qué síntomas me da una ionización positiva? ¿Qué síntomas? Síntomas. Estrés.